Es hora de escuchar la palabra de Dios. Y en este día, hermanos y hermanas, amén, vamos a seguir meditando en el cantar de los cantares de Salomón. Shalom, ¿verdad? Shalom, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Rey de justicia, Rey de paz. Aleluya. Cuando se habla sobre Melquisedec, se da ese testimonio de Melquisedec. Amén, hermanos. Venía Abraham de derrotar a todos estos reyes que se habían llevado cautivo a su sobrino Lot. Y sucede que al regreso, bueno, Dios le había dado la victoria a Abraham. Eso está claro, aleluya. Abraham era un hombre de fe, amén, y indudable, aleluya. Pero, amén, lógico, conforme estamos viendo aquí, y el domingo pasado estuvimos meditando sobre ello en el capítulo 4 de Romanos, sobre Abraham, que pasaban un año, otro año, una década y otra década, y no aparecía el hijo. Aleluya. Yo le comentaba a mi esposa esta semana, viendo el libro de Joel, los 3 capítulos, amén, que la situación de Abraham, las promesas que Dios le hizo, mira, toda esta tierra yo la voy a dar a ti y a tu descendencia, o sea, de ustedes. Y ya, partió Abraham y no lo vio. Y luego viene su hijo Isaac, partió y no lo vio. Y luego viene Jacob, 3 generaciones, aleluya. Y le había dicho, toda esa tierra es de ustedes, amén. Y esa es una situación, hermanos, que nosotros pensamos, amén, que porque Dios nos ha prometido algo, nos ha dicho algo y no lo vemos por un año, no lo vemos por otro año, no lo vemos por otro año. Recordemos estos patriarcas que esperaron centenas de años para ver lo que el Señor les había dicho que iba a ocurrir. Aleluya. Sí, Dios lo que dice, hermanos, lo cumple, lo hace, o sea, va a ocurrir. No importa el tiempo que se espere, pero sí, sucede porque Él lo habló. Y eso es lo primero que vimos viendo este libro de Cantar de los Cantares en el verso 1 y el verso 2 cuando comenzamos. Si Él me besara con los besos de su boca, aleluya, su palabra, sus promesas, su voluntad, la ha puesto en nosotros, la ha dado para nosotros, aleluya. O sea, lo que Él ha dicho, así es, gloria al nombre de Jesús. Y ya, esta situación de Abraham y lo que estábamos meditando la última semana sobre aquellos que han tomado ese rollo de mirra y lo han puesto en el centro de su corazón. Su vida está afirmada en 7 columnas. Amén. Y eso es lo que estábamos meditando, la firmeza de aquella persona en el cual Cristo es el centro de su vida. Va a estar firme. O sea, es lo que el Señor Jesús dijo. Yo voy a comparar a aquella persona que toma mi palabra y la hace. O sea, la acepta. Amén. Tiene fe en eso. Así vive. Aleluya. Entonces, lo compara a esta persona que construye su casa sobre la roca. Y es evidente, yo creo que cada uno de nosotros somos testigos de ello, hermanos y hermanas. Amén. Como los huracanes vienen de año a año en los diferentes lugares. Pero aquellas casas, mansiones que están puestas en piedra y les han puesto esas ventanas que resisten 500 kilómetros por hora viento, amén, ahí están. Porque cuando la hicieron, pensaron
en que puede venir un viento huracanado fuerte y destruir la casa. Pero la prepararon así para que no se caiga, aleluya. Y nosotros vemos, hermanos y hermanas, eso, amén, que nos dice la palabra de Dios, de que construyamos así, que Cristo sea el centro de nuestra vida, de nuestras intenciones, de nuestras emociones, de nuestro diario vivir, para que nuestra casa esté firme. Aleluya. Vienen vientos, vienen mareas, pero la casa va a permanecer firme, nuestra vida va a estar firme, nuestros pies van a estar firmes, aleluya, porque ha sido fundada en Cristo, en esas 7 columnas. Entonces, viendo eso, hermanos, estábamos viendo, amén, sobre esas 7 columnas y ahí estábamos, aleluya, en lo cual, yo no sé si usted se acuerda, pero Ziri me dijo, ya te pasaste el tiempo, aleluya, amén. Y estábamos viendo esas columnas y la primera que vimos fue la sabiduría, que esa nos ayuda a discernir, conforme les decía, y entender el porqué de las circunstancias. Y aunque no entendamos, nuestra confianza nos va a hacer estar firme porque tenemos sabiduría. Santiago lo dijo bien claro: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y cuando le pida, nos dice claramente: no dude, sino crea, acéptela, porque Dios da. Ahora, la persona que duda, es bien claro, amén, cuando leemos ahí en Santiago, capítulo 1, que es como la marea del mar, que el agua va y viene, aleluya, no está firme, amén. Pero si Cristo es el centro de nuestra vida, Dios nos da sabiduría. Y leyendo este verso 13 nuevamente, hermanos y hermanas, de Cantares capítulo 1, dice la amada, dice la novia, dice la iglesia, decimos nosotros, amén: mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Aleluya. Como iglesia decimos eso. Lo segundo de las columnas es el gozo, lo cual en medio de las pruebas, a pesar de que veamos que o experimentamos que como que nos turbamos, como que nos hace tambalear un poco la prueba, aleluya, el gozo. El gozo, hermanos y hermanas, no es la alegría que se ve en las circunstancias de la vida. Los niños se alegran, nosotros nos alegramos en medio de circunstancias de la vida, cuando andamos de vacaciones, cuando andamos en Wonderland. Yo no sé si cuántos aquí conocen Wonderland, que está en Ontario, y cuando podría decir algo más conocido, cuando llevan a los niños a Worldland o Disney, que Disney, hermanos, a mí, amén, eso no, aleluya. Lamentablemente muchas de esas caricaturas se han corrompido demasiado y les metemos eso a los niños y los niños se agarran cosas de ahí que confunden en su misma personalidad, se confunden, porque viene la caricatura y les mete ideas, y es una situación. Pero están esas tierras o land, ¿verdad? Aleluya. Y el niño está alegre. El papá se alegra de ver al niño, o sea, la circunstancia. Pero estamos hablando del gozo, que es una columna en el cristiano, aquella persona que tiene el temor de Dios en su vida.
Muchas veces nosotros vemos en las traducciones, hermanos y hermanas, como en el capítulo 5 de Mateo, lo cual dice bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Y vemos en las traducciones que que a veces se pone, es muy alegre el corazón, o felicidad hay, feliz sea. Pero cuando hablamos de la bienaventuranza, estamos hablando de la bendición que Dios da a la vida. Dios habla, Dios bendice. Y de eso está hablando la bienaventuranza. Y en este caso, hermanos y hermanas, amén, de el gozo de Cristo en la vida de nosotros, no es una alegría que produce la circunstancia, sino que es lo que Jesucristo le prometió a aquella mujer que se encontró en el pozo de Jacob allá en Samaria. Que Jesucristo le dijo, si tú aceptas mi persona, si tú crees, si tú me crees, de tu interior correrá como ríos de agua viva. El río de la palabra que nos da promesas, el río del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dentro de nuestro interior corre como ríos de agua viva. Y eso es exactamente, hermanos, la bendición de Dios en nosotros, aleluya, la cual produce una seguridad en nuestras vidas que no importa la circunstancia en la cual nos encontramos, sabemos que Dios está con nosotros. Y no importa que por momentos haya dudas, porque todos como humanos tenemos circunstancias muy difíciles. Y de esto lo presenta exactamente Santiago y también el apóstol Pedro, o más bien dicho Jacobo, lo cual el libro de Santiago, Jacobo, hermano del Señor, amén, y el apóstol Pedro nos presenta la situación de Elías, siendo hombre de fe, en la persecución huyó. O sea, Dios le había dado una victoria tan grande en la cual descendió fuego del cielo. Cuando presentó el sacrificio, en un altar que dijo, llénenlo de agua, no hay problema. Oró, pidió ese fuego y el fuego descendió inmediatamente. Y toda la gente, amén, dijo, wow, Jehová es Dios. Ya, si él sí es Dios, dijeron. Pero se desanimó cuando viene una mujer a perseguirlo. Imagínense, 400 hombres profetas no pudieron doblegarlo. Aleluya. Sí, por eso aparecen que, amén, ahí escrito que dicen la mujer dice, we rule, dice, nosotros gobernamos. Aleluya. Sí, o sea, es una situación, todos podemos tener momentos de dudas. Cuando vemos los salmos, vemos esas emociones, esos momentos de estos hombres de fe, como David, cuando era perseguido por Saúl, que sus expresiones nos dan a entender, mi vida está afligida. O sea, pensaba que podría Saúl alcanzarlo y terminarlo, pero Dios lo protegía. Dios lo protegía. O sea, este gozo, hermanos y hermanas, no es la circunstancia, sino que radica en la bendición que hemos recibido de parte de Dios. La base es en lo que Dios nos ha dicho
nuestra seguridad en Cristo Jesús. Es un gozo que está ahí. La bendición de Dios está ahí. Y en medio de esas circunstancias, amén, aparece la alabanza. Aleluya. Sí. Aparece, hermanos y hermanas, la alabanza. Por ejemplo, si nosotros leemos algunos de los salmos de David, por ejemplo, 31 o 32, veamos. Aleluya. Podemos leer en el 31, verso 1 en adelante, dice: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Y terminando este salmo, después de expresar su situación de la persecución y todo lo demás de sus enemigos, buscando su muerte, vemos que los últimos versos da en fe, diciendo que la bendición de Dios está sobre él, que Dios lo va a proteger, que sus enemigos van a ser destruidos. Y ya, eso es exactamente, hermanos y hermanas, la vida de aquella persona que ha confiado en el Señor. Y es bien interesante, hermanos y hermanas, amén, porque cuando nosotros meditamos sobre estos salmos, es bien interesante ver la vida del rey David, desde jovencito, cuando cuidaba las ovejas de su padre. Y desde entonces usaba el arpa, viendo el cielo, viendo todo, cantando o componiendo cánticos, poesía para Dios. O sea, es bien interesante, hermanos, aquella vida que su corazón en sus pechos ha puesto ese rollito de mirra, amén, en el centro de su vida, porque eso va a inspirar a esa vida a expresar alabanza a Dios y entender los planes de Dios. Y es bello esa inspiración, hermanos y hermanas, como le digo, porque en este Salmo 31, 32, David todavía no era rey cuando tiene estas experiencias. Pero en su corazón, el centro de su vida es Dios. Cuando va a dejar la comida a sus hermanos y ve que Goliat está desafiando al ejército de Israel y está hablando palabras soeces en contra de Dios, o sea, expresiones de maldición a Dios, y entonces David dice, bueno, ¿y quién es este que se atreve a hablar así en contra de Dios? Y ya, en su espíritu fue conmovido y se atrevió a desafiar a Goliat, que el mismo rey Saúl no se atrevía a hacerlo. Pero ¿de dónde venía todo eso? Es bien interesante ver esto, hermanos y hermanas, en la vida de esa persona, que el centro de su vida es Dios. Y eso es lo que podemos meditar en este verso 13 del Cantar de los Cantares, capítulo 1. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Tener el centro, que el centro de nuestra vida, de nuestro corazón, es Dios. Entonces, no solamente David manifiesta la fe en Dios, su confianza en Dios, en esa íntima relación,
sino esa inspiración de escribir todas estas palabras que vienen de esa relación. Amén. Hay personas que para orar no encuentran qué decir. La oración para ellos es un poco aburrida. Amén. Cuando es tiempo de oración, como que se desesperan el orar. No pueden orar. Amén. Pero exactamente eso radica por causa de esa íntima relación con el Señor. Amén. Estar con Cristo, apartar tiempo con Cristo. Cada momento en su mente, en su espíritu, en sus pensamientos. Cuando es Cristo, eso trae inspiración. Deseo de estar con Él. Y eso es lo que vemos en David, como le estaba diciendo. En este Salmo número 31, su aflicción la expresa, pero veamos, por ejemplo, al final. Por ejemplo, podríamos decir, verso 20. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Esas son palabras de fe, que a pesar de que el enemigo es fuerte, es vigoroso, y tiene la capacidad de cortar su vida, de acabar con la vida de David, a la final él está expresando, no, Dios me va a liberar de todo eso. Amén. En los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Y luego comienza a alabar a Dios. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi prematura. Amén. En mi premura. En el principio. Amén. Esto es lo que yo decía. Cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Y luego exhorta a las personas a que alaben a Dios. O sea, eso es exactamente el gozo, hermano, de una persona que confía en Dios. Que la circunstancia aprende a confiar en Dios y Dios va a cumplir el propósito para con la vida del temeroso de Dios. Y eso, como le digo, produce alabanza. Y eso es una columna de la vida que tiene temor de Dios o que ha enrollado la mirra y se la ha puesto en el centro de su corazón, en sus pechos. Aleluya. La alabanza, amén, conforme le decía la experiencia de Abraham, capítulo 4. Luego también tenemos la santidad. Una persona, un hermano, hermana, que ha enrollado su mirra y la ha puesto en el centro de sus pechos, en el centro de su corazón, es una persona que vive en santidad y practica también justicia. Hermanos y hermanas, la santidad es una distinción de la persona que tiene el temor de Dios. No estoy hablando, amén, una perfección entera. El apóstol Pablo fue bien claro cuando dijo eso también. Hermanos y hermanas, yo no pretendo, dijo, haberlo alcanzado todo y que ya sea en todo perfecto. No lo pretendo. Pero hay algo que sí prosigo. Y es la soberana vocación, o una vocación soberana. Soberano, lo mejor, lo máximo, lo excelente de la vida en Cristo. Eso es lo que yo prosigo. Y eso es exactamente, hermanos, santidad. Una persona que se aparta para la gloria de Dios. Te adoramos, Jesús, aleluya. En el Salmo número 24, escribe el salmista haciendo esta pregunta, diciendo: ¿quién
es que va a habitar en el tabernáculo, en la morada de Dios. ¿Quién? ¿Quién va a subir al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y leyendo estas palabras, hermanos, de este salmo, es muy importante entender esto, que para llegar a la presencia de Dios es necesario, es así lo que nos dice verso 4, verso 5. Dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Ahora, cuando vemos estas palabras, hermanos, vemos esta repetición de estas palabras en el Salmo número 15 también. Ahora, cuando nosotros encontramos eso en las Escrituras, vuelvo a repetir, es como cuando Jesucristo decía, no solamente una vez, desierto, sino que lo decía dos. Desierto, desierto, os digo. O sea, no hay otra. Y exactamente eso es lo que encontramos en los salmos, que esto se repite en el Salmo número 15, que para venir y estar en la presencia del Señor es necesaria esta vida santa, pura, piadosa, una vida piadosa para la gloria de Dios. Entonces, ¿quién? El limpio de manos, puro de corazón. Y esa pureza de corazón, hermanos y hermanas, radica, está en la persona que enrolló su mirra. Aleluya. Y la puso en el centro de su corazón. Aleluya. Yo les decía, amén, lo que había sucedido cuando Jesús nació. Y llegaron estos magos y traen exactamente ese presente delante del Señor. Aleluya. Una de las opiniones es, y lo que encontramos en las Escrituras, es que daba testimonio de que iba a morir y que iba a ser ungido con mirra, con incienso. Y ya sucedió. Gloria al nombre de Jesús, aleluya, te adoramos. Pero resucitó. Aleluya. Porque esto también estaba dando testimonio que él era y es el ungido del Señor, el cual moría, pero se levantaba también. Aleluya. Como ofrenda para Dios, presenta su misma sangre, la cual nos limpia de todo pecado, hermanos y hermanas. O sea, eso es exactamente lo que da testimonio esto. Redención para nosotros. Y nosotros entonces reconocemos que hemos sido redimidos con la sangre de Jesucristo cuando tomamos ese rollo de mirra y lo ponemos en el centro de nuestro corazón, hermanos y hermanas, aleluya. Pues entonces tenemos estas columnas, vuelvo a repetir, sabiduría, gozo, alabanza, santidad. Y también tenemos justicia. La justicia de Dios está en su vida y hace lo correcto, porque esa es la naturaleza de aquellas personas que han sido santificadas, practican justicia, andan en verdad en justicia, aleluya. Esa es nuestra naturaleza, hermanos y hermanas, amén. Pero también tenemos no solamente esta, sino también la piedad, paciencia. Es otra naturaleza del reino de los santos.
Nosotros los santos practicamos misericordia. ¿Por qué causa practicamos misericordia, hermanos? Porque, amén, nuestro Padre es Dios y Jesucristo nos enseña a practicar piedad, justicia y misericordia. Vienen estos dos discípulos del Señor, uno de ellos Juan, amén, imagínense el apóstol Juan, que sus cartas son del amor de Dios. Amor de Dios, amor de Dios, amor de Dios. Se le llama el apóstol del amor. Que cuando no reciben al Señor en una ciudad, Él dice: Señor, hacemos que llueva fuego del cielo. Lo hacemos, Señor. Y el Señor les dice claramente: ustedes no saben de qué espíritu son. No habían entendido sobre la misericordia. Pero hermanos y hermanas, amén, Cristo en el centro de nuestro corazón, de nuestra vida, aleluya, pues también está esa otra columna que sostiene nuestra vida para la gloria de Dios. Piedad, paciencia. Y la última columna es, la número 7, es contentamiento. Es parte integral del contentamiento, amén, es parte integral de mis venas y de mis huesos. Su poder fluye dentro de mí y eso es suficiente. Eso es suficiente. Con su bendición aprendo a estar contento, no importa qué situación, hermanos y hermanas. Hebreos capítulo 13, verso 5, verso 6, dice esto. Hebreos capítulo 13, verso 5, verso 6, dice esto, hermanos y hermanas. Te adoramos, Jesús, aleluya. Dice esto, hermanos y hermanas, amén. Que vuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tengan ahora, porque esto es lo que Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir esto, y con toda confianza lo podemos decir: el Señor es mi ayudador, no temeré. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aleluya. Adoramos tu nombre, Jesús. Y esas son nuestras 7 columnas, hermanos, cuando hemos puesto a Cristo en el centro de nuestra vida. Sabiduría, gozo, alabanza, santidad, justicia, piedad y contentamiento. Aleluya. Entonces, mi amado para mí es un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Y con Él estoy seguro. Ahora, en el próximo verso, el verso 14, hermanos y hermanas, dice: racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mí mi amado. Racimo de flores de leña en las viñas de Engadi es para mí mi amado. Cantares 1:14. Entonces ahora nos está hablando de lo que es su amado. Ya hemos visto, amén, ¿dónde está su amado? Pero ahora nos está diciendo también lo que representa, lo que es su amado en su interior. Aleluya. Hermanos, como iglesia de Jesucristo, aleluya, estas tienen que ser nuestras expresiones. Posiblemente no sean así debido a que no sabemos qué es Engadi, amén, cuáles son las flores que están allí, aleluya. ¿Cómo es la flor de aleña conforme expresa así aquí, aleluya? Posiblemente no conocemos este lenguaje, aleluya. No conocemos esta clase de flores. Pero hay expresiones en nuestras vidas que vienen por inspiración del Espíritu de Dios, inspiración de el alma que ha sido santificada, expresión de nuestro espíritu, la cual expresa vida de Dios, vida de Dios.
Cuando las hermanas, los hermanos nos dirigen, amén, en oración, aleluya, amén, podemos ver, podemos entender la vida que hay en su interior, la fe, la confianza que hay en Dios, en las expresiones que expresan delante de la presencia de Dios. Es manifestación, hermano, de esa experiencia que tenemos con Jesucristo, aleluya. Y la experiencia de esta novia, aleluya, aquí de la esposa, aquí, amén, de esta doncella, amén, expresa lo que hay en su interior. Su amor para su amado. Y eso es lo que dice. Racimo de flores de aleña. Y nosotros sabemos, amén, que las flores son cortadas y puestas en racimos. Llama la atención del ojo. Las flores llaman la atención del ojo. Y la pregunta es, ¿y a quién no le gustan las flores? ¿A quién no le gustan las flores? Aleluya. Y a veces sucede, amén, con el esposo, que al esposo no le gustan las flores, pero cuando ve el precio de las flores. Sí. Pero sí, las flores llaman la atención, son bellas, son hermosas y son fragantes. Y en este verso número 14, se expresa la belleza y la fragancia en la persona de Jesucristo. En este verso 14 se expresa la persona de Jesucristo, de lo cual decimos que la gracia y la belleza natural de las flores, la gracia y la belleza natural de las flores dan testimonio de la gracia que hay en Cristo Jesús. Y esta gracia, hermanos, comienza con la obediencia del Señor Jesús al Padre. Veamos esto, hermanos. Jesucristo dijo esto. Él mismo da testimonio. Mateo 11, verso 29. Mateo 11, verso 29. Veamos esto, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. 11:29. Yo exactamente ayer estaba meditando sobre esto de usar muchos versos, amén, cuando traigo mensajes, aleluya, porque estaba meditando en ello, amén, debido a que los pastores que he tenido, amén, usan la Biblia en las escuelas dominicales, pero en los mensajes eran como evangelistas y exhortaciones. Y ya no se usaba mucho la Biblia, amén, en cuanto a leer verso y otro verso y otro verso. Y entonces decía, bueno, la verdad que cuando en los 80, ¿verdad? Cuando daba testimonios en los 70, pues es diferente, en las calles, amén. Pero en los 80, cuando comenzaban a darme así para traer mensajes en el púlpito, dije, ¿cómo es que yo entonces agarré agarré esa costumbre de usar versos en mis mensajes? ¿Y por qué lo hice? Para confirmar lo que estaba diciendo. Y ese es mi estilo de mensajes, de predicación. Confirmarlo con lo que la Biblia dice. Y amén. Ese es mi estilo de mensaje, aleluya. Pero leamos, hermanos y hermanas, amén, en este capítulo 11, verso 29 de Mateo. Porque los hermanos que me conocen aquí, amén, posiblemente usted se recuerda al principio que al principio no usaba así de leer las escrituras. Amén. Traía el mensaje y lo hablaba, pero creo, hermanos y hermanas, amén, que
la palabra de Dios trae fe al corazón y es importante, amén, confirmar con las escrituras lo que se habla. Y veamos esto en Mateo capítulo 11, 29, amén, lo que el Señor Jesús nos dice y habla de sí mismo, pero conforme dice, no hablo mi palabra sino la del Padre. Y esto él dice, verso número 29 de Mateo capítulo 11, verso 29, aleluya. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él nos dice lo que tenemos que hacer. Pero a la misma vez que nos dice lo que tenemos que hacer, llevad mi yugo sobre vosotros, mi palabra, lo que os he enseñado, vividlo. Nos dice, porque yo lo hago. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahí nos expresa su voluntad, hermanos y hermanas. Que su voluntad era hacer la voluntad del Padre. Aprendan de mí que soy manso, o sea, estoy sujeto, dispuesto a someterme. Cuando la noche que iba a ser arrestado, vemos la oración, cómo conversaba a su padre. Padre, si quieres, Señor, si tú aceptas mi deseo, pasa de mí esta copa. Pero Señor, no, que no se haga conforme yo, sino conforme tú lo has establecido, conforme tu voluntad. O sea, la disposición de someterse al Padre en todo. Eso es lo que nos enseña, hermanos, en esto. La gracia del Señor Jesucristo está basada en su obediencia. Veamos también Hebreos capítulo 3, versos 7, 8 y 9. Hebreos capítulo 3, versos 7, 8 y 9. Capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versos 7, 8 y 9. Aleluya. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar del sufrimiento que iba a pasar, de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, ¿cómo? Por la obediencia. Aleluya. Eso produce gracia en la persona, hermanos. Esa es la gracia que vemos en Cristo Jesús, dispuesto a someterse a la voluntad del Padre. Mire qué terrible. Cuando el enemigo viene en el desierto, le dice, dile que estas piedras se conviertan en pan. Adórame ahora mismo, póstrate delante de mí. Y no tienes que pasar lo que está destinado, lo que tú tienes que pasar. Ahora mismo te entrego todos los reinos del mundo. Ahora mismo te los entrego si te postras delante de mí y me adoras. Pero en el corazón de Cristo estaba la obediencia, el sometimiento al Padre. Eso es lo que Él nos dice. Lleven mi yugo sobre vosotros. Aprendan de mí. Yo llevo el yugo de mi Padre. Lo que mi Padre me ha dicho, eso hago. Y esa es la gracia que vemos en Cristo, hermanos y hermanas. Aleluya. Pero todo eso
lo perfeccionó en obediencia. Entonces por eso leemos en el verso número 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecemos. Aleluya. O sea, Dios tiene un plan y un propósito en todo, hermanos y hermanas. Cuando José es vendido y llevado a Egipto como esclavo, Dios tenía un buen propósito. Entonces no importa qué circunstancia, aleluya, la situación, si estamos en las manos del Señor conforme hemos visto ya, aleluya, Dios tiene un propósito en todo. Lo que hacemos es someternos, obedecer, aleluya, y su gracia se manifiesta en nuestras vidas. Ahora, así como Cristo, hermanos y hermanas, amén, cuando nosotros somos procesados, nos sometemos, obedecemos, aleluya, venimos también a ser bendición para otros. Dios tiene un buen propósito siempre con nuestras vidas, aleluya. Entonces, esas flores hermosas en racimo dan testimonio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, las viñas de Engadi, amén, conforme nos dice este verso número 14, en las viñas de Engadi, las viñas de Engadi se encuentran al oeste del Mar Muerto o Mar Salado. Amén. Norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Aleluya. Sí. Tiene que ser este o el oeste. Amén. Ya. Entonces, ya viendo para Judea, amén. Para ese lado, cerca del Mar Muerto, están estas viñas de Engadi. Como lo digo, se encuentran al oeste del Mar Muerto o Mar Salado. Y prácticamente, estas viñas de Engadi es un manantial en medio de un desierto, o un oasis, es un oasis el cual se hidrata, o es ese oasis se hidrata la tierra con dos cascadas o fuentes de agua. Ya eso es esta tierra de Engadi. Aleluya. Este lugar se le conoce también como manantial del cabrito, o sea, ¿verdad? Manantial del cabrito por su forma esférica o por causa de que los cabritos llegan allí a beber agua, allí en medio del desierto. Amén. Pero, por cierto, tenemos la información de este lugar, amén, en los siguientes renglones de los escritos sagrados, los cuales es el verso número 2 de el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 2, ahí vemos exactamente este nombre. Lugar de las cabras o cabritos. Amén. Ahora, ¿por qué es que leemos esto en primer libro de Samuel, hermanos? Porque cuando nosotros leemos esto en primer libro de Samuel, en el capítulo 23, veamos. Sí, amén. Capítulo 23 del primer libro de Samuel. En el verso 29 vemos ahí el nombre de David. Primero de Samuel 23, primer libro de Samuel, capítulo 23, verso 29, vemos ahí el nombre de David. Ahora, ¿por qué es que vemos ahí el nombre de David, hermanos y hermanas? Vemos aquí el nombre de David porque cuando leemos al principio,
Al principio vemos que David está huyendo de la persecución de Saúl. Saúl lo quiere matar. Y David va a refugiarse a este lugar de refugio, en Gadi. Y esto es lo que leemos en el verso número 29. Entonces dice, entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Ahora, cuando vemos esta información, hermanos, y la expresión de lo que era el novio para ella como la novia, su esposo para la esposa, es bien interesante. Porque Engadi entonces es un lugar fuerte. Este lugar, como le digo, es un santuario o un oasis en medio del desierto de Judea. O sea, ¿cómo es que ese desierto está ahí? Y todo alrededor es pura arena y seco el terreno totalmente, desierto. Y se inspira la novia diciendo, mi amado es como esas flores de aleña en ese lugar, esa tierra de Engadi. Y veamos estas flores, hermanos y hermanas. Son como los racimos de uva que cuelgan. Y son flores blancas, blancas las flores. Y también, conforme se observa, se dan color rosa. Y cuando meditamos esto, hermanos, en la simbología del color rosado y el color blanco, es lógico que está hablando de la belleza de la naturaleza. Pero también está hablando de la pureza. Aleluya. Es bien bello. Entonces, como les decía, en este verso número 2 del capítulo 24, primer libro de Samuel, se menciona las cabras monteses. Dice, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos, persiguiendo a David, de todo Israel, fue en busca de David y sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Ahí lo andaba buscando. Ahora, ¿por qué? Porque esas peñas eran grandes, pero también tenían orificios, cuevas, cavernas. Y allí la gente se iba a esconder cuando eran perseguidos. Se protegían de los elementos y se protegían del enemigo. Y qué bello, hermanos, esta expresión de la novia diciendo, mi amado es como flores de aleña en la tierra de Engadi. Y qué bello ver que en la tierra de Engadi la persona puede refugiarse. Y encontramos en estos escritos sagrados de que ese era lugar de refugio para personas que huían del peligro o persecución, como el caso de David cuando era perseguido por el rey Saúl. Se escondía David en las cuevas de las peñas y esto lo inspiró a escribir de estas experiencias, tales como el Salmo 61, verso 1 al 4, Salmo 18, versos del 1 al 3, Salmo 142, versos 5 al 7, donde cuando leemos estos salmos, estas palabras, pone a Dios que Él es su roca, su torre fuerte, su lugar de refugio.
O sea, hermanos y hermanas, amén, hay situaciones, circunstancias que suceden en nuestra vida que nos inspiran a poder contar sobre nuestras experiencias a otros y animarlos como nosotros, amén. Posiblemente estemos pasando circunstancias difíciles, hay persecución en contra de nosotros, aleluya. Pero David nos dice que Dios es nuestra roca fuerte, nuestra roca firme, nuestro refugio. Y que confiemos en Él. Podemos estar en circunstancias difíciles, aleluya, pero en esas experiencias David nos escribe en sus poemas, amén, inspirado por el Espíritu, a decirnos que confiemos en Dios. Salmo 61, verso del 1 al 4, aleluya. Salmo 18, versos del 1 al 3. Salmo 142, versos 5, 6 y 7. Leámoslo. Salmo 142, versos 5, 6 y 7. Aleluya. Leemos esto. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy afligido. Pero allí dice, estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. No esconde, hermanos, el salmista la aflicción que experimentó en los momentos de la persecución. Como que sentía, amén, esa angustia, esa muerte, la sentía. Pero se fortalecía clamando a Dios. Aleluya. Y de esto nosotros decimos también que el Señor es nuestra roca fuerte, roca de refugio en el cual no temeremos lo que nos pueda hacer el enemigo y que habitamos confiados en las manos del Señor. Y ya que estas flores se dan en un lugar de refugio en el cual se va a descansar cuando se es perseguido por el enemigo, reposo cuando se está agotado. Tú estás agotado, reposa en Cristo. Eres perseguido, confía en el Señor. Aleluya. Lugar de reflexión y frescura para el alma. Es muy importante meditar lo que el Espíritu de las Escrituras nos tratan de enseñar. Es muy importante meditar en eso, hermanos y hermanas, ya que estas flores en su color son blancas y también hay de color rosadas, de lo cual en su simbología vemos la pureza y también la belleza. La pureza y belleza de la iglesia, de la desposada. Aleluya. El color rosado nos habla de la hermosura y belleza de la Virgen. Y blanco, con su aroma, nos habla de su pureza. Su pureza como novia ataviada y lista para recibir al esposo. Apocalipsis capítulo 3, verso número 5. Aleluya. Apocalipsis. Esto es lo que el Señor promete, hermanos y hermanas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas,
y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aleluya. Gloria a Dios. Wow. Qué privilegio. El Señor se compromete a confesar su nombre, mi nombre, delante del Padre. No importa, hermanos y hermanas, amén. David confió en el Señor. Saúl lo perseguía. Imagínense, toma 3,000 hombres escogidos para ir a buscarlo, capturarlo y darle muerte. Y de 3,000 a 300, hermanos. Oh. Y hombres escogidos. Está perdida la batalla. Pero mire, hermano, cuando nosotros leemos ese capítulo 23 y comenzando en el 24, sucede que ya están la división de las peñas, iba a este lado David, iba a este lado Saúl y sus 3,000 hombres, iban así y aquí se iban a encontrar. ¿Verdad? Estamos hablando de 300 contra 3,000 hombres escogidos. Y entonces sucede que ya estando cerca, viene el mensajero y le dice a Saúl: rey, oh rey, rey, mira, los filisteos se han metido. Y entonces, ya estando ahí, sucede que el rey se regresa. Y ya no se encontraron. Hermanos, Dios siempre tiene una salida. O sea, lo que tenemos que hacer es confiar. Sus propósitos se cumplen en nosotros, porque se había dicho que él iba a ser el rey, David iba a ser el rey. Saúl lo sabía y lo quería acabar por ello, pero Dios lo había dicho. Aleluya. Y es por eso que nosotros decimos de nuestro Señor que mi amado es como esas flores de aleña que se dan en ese lugar, en Engadi, en ese manantial. Ese es nuestro amado para nosotros. Y gloria sea su nombre. Gracias. Leamos ahora capítulo 19. Verso 7 y verso 8 de Apocalipsis. Capítulo 19, verso 7, verso 8, amén. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, blanco, amén, es las acciones justas de los santos. Gloria a tu nombre, Jesús. Eso es la iglesia, hermanos. Eso somos como novia de Jesucristo, aleluya. Tenemos la bendición del Todopoderoso, aleluya. Por lo cual en este día, hermanos, meditando en ello, amén, perseveremos en esa bendición, aleluya. Padre, en el nombre majestuoso de Jesucristo, glorificamos tu nombre, Señor soberano, Dios omnipotente, por tu palabra. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados.
Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando May 1415.net. Desde el corazón de Dios hasta tu corazón.